Bueno, vamos a hablar con la otra cara de la moneda y son los empresarios. A esta hora saludamos a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y también del Consejo Gremial. Doctor Bedoya, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, salud grande a todos ustedes y a su audiencia. ¿Quedó tranquilo, contento con este aumento del 6% decretado por el gobierno? Pues mire, este aumento nunca va a dejar tranquilo al país, pues porque al final del día, como lo acaba de decir Julio Roberto, para los líderes de las centrales obreras, ellos querían era su 8.1% y no moverse de ahí. Uno puede decir que esto es una decisión responsable, que está acorde con los parámetros de la productividad laboral, de la productividad total de los factores, también obviamente la inflación, y que eso va a generar a la larga que haya mayor ingreso real por parte de los trabajadores colombianos. Pero pues evidentemente ese número en diciembre siempre es una pesadilla, lo digo con mucha franqueza porque es una concertación que no es fácil de hacer, pero que cualquiera que sea la decisión pues no va a dejar contenta a alguna de las partes. Pero según lo que nos dice Julio Roberto, hay negociación no había. Ellos llegaron con una propuesta inamovible y punto. Claro, es que eso es lo lamentable, que los líderes sindicales que hacen parte de una comisión de concertación del salario mínimo llegan a imponer y ahora llegan a decir que se van a ir a paro por culpa del salario mínimo otra vez. De tal manera que si eso era lo que querían, pues desde el principio deberían haber dicho que más bien ellos solo querían esa posición y si no se iban nuevamente a las calles, en vez de ir a decir en las reuniones que para ellos no había inamovibles, como lo dijo Fabio, el fiscal de la CUT. Es muy difícil, doctor Jorge Enrique, enfrentar la informalidad con aumentos del 6%, incluso superiores del salario mínimo. Claro, y no solamente ese tema, mire, también la preocupación que se tiene en materia de desempleo, de lo que pudiera generar un incremento mucho más alto en materia de inflación. Entonces, hay que hacer un manejo responsable no solamente de las cifras, sino también de la forma en cómo se busca la concertación del salario mínimo, porque yo estoy seguro que aquí todos quisiéramos que los colombianos que ganan el salario mínimo ganaran un salario mucho más alto, pero pues obviamente eso tiene también consecuencias. No hay que olvidar que son más de 9.18 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, es decir, que están en la informalidad. Y ahí es donde hay un serio problema que hay que entrar a resolver el año entrante. Y ojalá los sindicatos, con la misma vehemencia que hablan de volver a salir a las calles o de que su punto es al 8.1% y nada más, pues también se den la pela en la discusión de cómo vamos a resolver la informalidad laboral, porque son esos mismos líderes sindicales que a lo largo de la historia han estado allí y aquí no ha pasado nada con la informalidad laboral que uno pueda reconocer como que el país realmente ha logrado hacer un avance, o con el desempleo que viene subiendo desde antes del 2017. De tal manera que esos son dos problemas que nos tocará enfrentar en el año 2020, ojalá con el apoyo del gobierno, del Congreso de la República y de los mismos sindicatos, porque acá hay unas reformas que hay que hacer si queremos realmente que millones de colombianos que hoy no tienen la oportunidad de ganar el salario mínimo, pues lo ganen y que ese salario mínimo vaya ganando terreno a través de los años. Doctor Bedoya, para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora, ¿por qué para un empresario es tan difícil generar empleo cuando el salario mínimo aumenta? Pues miren, el tema del salario mínimo y la generación de empleo, pues evidentemente va atado a la actividad económica a la que se refiere. Yo le hablo, por ejemplo, de actividades rurales. En la actividad rural, usted hoy tiene trabajadores que están 3 horas en una finca, 2 horas en otra, tienen varios empleadores porque las jornadas en materia del sector agropecuario van en función de la estacionalidad de las cosechas, de si hay que ordeñar una vaca o picar el heno, etcétera, etcétera. Y hoy el régimen laboral está hecho más para trabajos de ciudad que para trabajos del campo. Entonces eso deriva en que pues no hay forma de pagarle al trabajador rural por horas garantizándole los aportes a salud y pensión porque el sistema es suficientemente rígido y no flexible para eso. De tal manera que eso es uno de los temas que desafortunadamente genera informalidad en el campo colombiano. Para eso hay medidas que se pueden tomar, las hemos solicitado al gobierno, al mismo Congreso de la República que dejó hundir un proyecto de ley, ustedes lo recordarán, el año pasado, y eso pues desafortunadamente no contribuye por más de que haya aumentos en el salario mínimo. Y obviamente los salarios con su carga prestacional y demás para actividades que son intensivas en mano de obra, como por ejemplo el sector de las flores en nuestro país que genera miles de empleos y en particular para mujeres, pues obviamente los incrementos en los salarios también tienen
con consecuencias desde el punto de vista de los costos de producción para un sector que tiene que competir en el mercado internacional, como es particularmente el mercado de los Estados Unidos. De tal manera que esos son los temas que uno siempre debe mirar, y no solamente, así como no solamente puede mirar el tema del lado de la empresa, también tiene que mirar el lado de los trabajadores. Pues como dicen, hay que ponerse en los zapatos del otro, y por eso es tan difícil la concertación del salario mínimo cada año. Hablando de concertaciones, doctor Bedoya, me quedé pensando en la respuesta que nos dio hace un instante Julio Roberto, que usted además la pudo escuchar. Ellos llegaron con una propuesta inamovible. ¿Es esa misma dinámica la que se está manejando en el gran diálogo nacional, en este diálogo con los sectores que se fueron a paro? Pues mire, hay como que separar las mesas. Una es la conversación nacional, donde es un diálogo que el gobierno viene liderando desde el mes de noviembre y donde escucha las propuestas de la ciudadanía, las 7 mesas que ha abierto y en los diferentes lugares del país donde se ha habilitado esta conversación. Y otra cosa es lo que los del Comité del Paro pretenden, que es tener una mesa de negociación. Qué tristeza que en este país todo sea por la fuerza. Entonces aquí hay que hacer es una mesa de negociación y no una mesa de concertación. En el caso del salario mínimo, llegamos con una propuesta del 8.1% y si no es esa, entonces volvemos y convocamos a un paro. Entonces si no hay un espíritu de dialogar, pues ¿para qué se sientan y hacen todo el show? O como dice Julio Roberto, que no le meten drama, pues le están metiendo el drama, porque precisamente lo que están diciendo es vamos a una mesa de concertación, no a concertar, sino a buscar imponer, y si no nos da gusto, pues entonces volvemos y llamamos a la gente a las calles. Qué situación. Doctor Jorge Enrique Bedoya, muchas gracias por estar con nosotros y feliz año. Igualmente para usted y para toda su audiencia, un feliz año. Ya se puede ir a descansar, ya terminó esta negociación. Siguen otras, no se preocupe. Feliz año, doctor Jorge. Bueno, igualmente para usted, chao.